¿Alguna vez te has preguntado quién murió primero, Adán o Eva? ¿Fue Eva la primera en pecar, quien partió antes de este mundo? ¿O fue Adán quien recibió directamente la orden de Dios en el Edén? Y si te dijera que la Biblia no da una respuesta explícita sobre este misterio, pero hay pistas ocultas que revelan una verdad sorprendente: que la muerte de Adán y Eva no fue solo un evento biológico, sino una realidad espiritual con implicaciones que aún nos afectan hoy. Que su final es una advertencia directa para cada uno de nosotros. A lo largo de los siglos, muchas personas han especulado sobre esta cuestión. Algunos creen que Eva murió primero como consecuencia de su error. Otros piensan que Adán, como cabeza de la humanidad, fue el primero en partir. Pero la pregunta clave no es solo quién murió primero, sino por qué la Biblia guarda silencio sobre este detalle y qué mensaje poderoso Dios quiere revelarnos a través de ello. En este estudio, vamos a analizar cada pista en las Escrituras. Exploraremos lo que la historia nos sugiere y descubriremos el verdadero mensaje detrás de la muerte de los primeros seres humanos. Pero antes de comenzar, quiero que hagas algo importante. Ve a los comentarios y escribe la frase: "La verdad de Dios siempre prevalece". Es un acto de fe, un testimonio de que estás buscando la verdad en la palabra de Dios. También dale me gusta al video. No es solo un clic, es una forma de hacer que este mensaje llegue a más personas que necesitan conocer la verdad. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Este canal es una comunidad de creyentes que estudian juntos la palabra de Dios. Escucha con atención, porque la penúltima enseñanza de hoy contiene una clave poderosa que te hará ver este tema de una manera completamente diferente. Vamos a comenzar. Cuando hablamos de la muerte de Adán y Eva, muchos piensan solo en la muerte física, pero la primera muerte que experimentaron no fue la biológica, sino la espiritual. En Génesis 2, 16, 17, Dios le dio una advertencia clara a Adán. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero aquí surge un enigma. Adán y Eva comieron del fruto prohibido, y sin embargo, no murieron físicamente en ese mismo instante. ¿Mintió Dios? No. La muerte que ocurrió en ese momento fue espiritual. Fueron separados de la presencia de Dios. Su comunión con Él fue rota. Lo que antes era vida en plenitud se convirtió en un estado de caída, de corrupción y de sufrimiento. Desde ese día la muerte empezó a operar en ellos, hasta que finalmente murieron físicamente muchos años después. ¿Qué nos enseña esto? Que la peor muerte no es la del cuerpo, sino la del espíritu. Puedes estar vivo físicamente, pero muerto en tu interior, lejos de Dios. Jesús lo dijo claramente en Mateo 8:22, deja que los muertos entierren a sus muertos. Esto significa que hay personas que, aunque caminan y respiran, ya están muertas espiritualmente. Ahora, reflexiona en esto. ¿Estás verdaderamente vivo en Cristo o solo sobrevives en este mundo? ¿Hay algo en tu vida que muestra señales de muerte espiritual, como la falta de fe, la ausencia de comunión con Dios o una vida sin propósito? Clave para tu vida: no temas tanto a la muerte física, teme estar lejos de Dios, porque la verdadera vida solo se encuentra en Él. Pero ahora que entendemos que Adán y Eva murieron espiritualmente primero, vamos a profundizar en su muerte física. ¿Quién murió primero y qué pistas nos da la Biblia al respecto? Después de ser expulsados del Edén, Adán y Eva comenzaron una nueva vida fuera del paraíso. Ya no estaban rodeados por la perfección de la presencia de Dios, ni tenían acceso al árbol de la vida.
Ahora estaban en un mundo hostil, donde el pecado había dejado su marca y donde la muerte se convirtió en una realidad inevitable. Las Escrituras nos dicen que Adán vivió 930 años antes de morir, según Génesis 5:5. Pero sobre Eva, la Biblia guarda silencio. No hay ningún versículo que nos diga cuántos años vivió ni el momento exacto de su muerte. Este silencio es intrigante. ¿Por qué Dios nos revela la edad exacta de Adán, pero no menciona cuándo murió Eva? Algunos creen que la razón detrás de esto no es un descuido, sino una lección profunda. Eva fue la primera en ser engañada por la serpiente, y la Biblia nos dice en 1 Timoteo 2:14 que ella cayó en transgresión antes que Adán. Pero aunque el pecado entró por ella, la responsabilidad final recayó sobre Adán, porque él había recibido directamente el mandato de Dios. Si Eva hubiera muerto antes que Adán, su ausencia en la genealogía podría explicarse por el hecho de que en la cultura bíblica la línea familiar siempre se trazaba a través del hombre. Sin embargo, si Adán murió primero, la omisión de Eva podría significar que su muerte simplemente no fue relevante para el linaje bíblico que se estaba registrando. Algunos estudiosos han sugerido que Eva pudo haber muerto mucho antes que Adán, quizás debido a los efectos del pecado en su cuerpo o incluso por complicaciones en los partos. Recordemos que después de la caída, Dios le dijo que su dolor en el alumbramiento se multiplicaría, lo que sugiere que su cuerpo sufriría más que antes. En un mundo caído, sin la protección del Edén, la fragilidad humana se hizo evidente. Pero también existe la posibilidad de que Adán haya muerto primero. Como responsable directo de la humanidad, su vida y su muerte tenían un peso simbólico. Cuando él murió, la primera generación de la humanidad presenció el fin del primer hombre creado por Dios. Su muerte fue el recordatorio de que la advertencia de Dios en el Edén se había cumplido por completo. Más allá de quién murió primero, lo que realmente importa es lo que su muerte representa para nosotros hoy. Adán y Eva no murieron instantáneamente cuando pecaron, pero el pecado comenzó a deteriorarlos desde adentro. Lo mismo sucede con nosotros. La muerte no siempre llega de inmediato, pero el pecado empieza a matar nuestra alma desde el momento en que nos alejamos de Dios. Imagina a Adán, ya anciano, recordando su tiempo en el Edén, viendo a sus hijos y nietos crecer en un mundo lleno de dificultades. ¿Cuántas veces habrá suspirado por todo lo que perdió? ¿Cuántas veces habrá deseado poder retroceder el tiempo y no haber comido del fruto prohibido? ¿Cuántas veces habrá contado la historia a sus descendientes, advirtiéndoles que la desobediencia a Dios siempre tiene consecuencias? Eva, por otro lado, habría sentido el peso de su error con cada parto, con cada lágrima derramada por un hijo perdido. Habría visto la muerte de Abel a manos de Caín y entendido que su decisión en el Edén no solo afectó su vida, sino la de toda su descendencia. Su historia es un recordatorio de que las decisiones que tomamos hoy pueden impactar generaciones enteras. En el siguiente bloque profundizaremos en lo que la Biblia dice sobre la esperanza después de la muerte, cómo la historia de Adán y Eva se conecta con el plan de redención y lo que significa para nuestra propia eternidad. Cuando Adán cerró sus ojos por última vez, el mundo que dejó atrás era muy diferente al que conoció en el Edén. Ya no había árboles de vida ni ríos cristalinos que regaran el jardín de Dios. Ahora, la tierra que una vez gobernó con facilidad estaba marcada por el sudor de su frente, por espinas y cardos, por la fatiga y el dolor de la existencia humana. Cada paso que dio después de su expulsión fue una prueba de que el pecado no solo trajo muerte, sino que cambió el curso de la humanidad para siempre.
Es imposible imaginar lo que sintió en su lecho de muerte. Quizás se preguntó si Dios aún lo recordaba, si a pesar de su error todavía existía alguna esperanza. Lo que sí sabemos es que, a pesar de haber sido el primero en desobedecer, Adán también fue el primero en experimentar la misericordia de Dios. Aunque su pecado lo separó de la comunión directa con el Creador, Dios no lo abandonó. En Génesis 3:21, Dios hizo túnicas de piel para cubrir la desnudez de Adán y Eva, un acto que simbolizaba que solo a través del sacrificio habría redención. Pero el verdadero legado de Adán y Eva no fue solo la muerte que trajeron al mundo, sino la promesa de una restauración futura. Dios les había dicho que un día la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Ese fue el primer anuncio de la venida de Cristo, la garantía de que la historia no terminaría en el polvo de la tumba, sino en la victoria de la vida sobre la muerte. Imagínate a Eva, quizá en sus últimos días, recordando aquellas palabras de Dios en el Edén. Tal vez miró a sus hijos, a sus nietos, y se preguntó si alguno de ellos sería el que traería redención. Tal vez esperó con anhelo el cumplimiento de la promesa, sin saber que el verdadero Redentor vendría siglos después, cuando un día, en un pesebre de Belén, naciera el Salvador del mundo. Cuando Adán murió, la humanidad vio con sus propios ojos lo que significaba estar separado de Dios. La muerte ya no era solo un castigo lejano, sino una realidad inevitable para todos. Pero Dios, en su infinita gracia, ya tenía un plan. En Romanos 5:12, Pablo nos dice que, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero en el mismo capítulo nos da la respuesta. Así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Esa es la clave. Adán trajo la muerte, pero Cristo trajo la vida. El primer hombre cayó, pero el segundo hombre, Jesús, vino a restaurarlo todo. En 1 Corintios 15:22 se nos dice claramente: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Más allá de quién murió primero, lo que realmente importa es que la muerte no tuvo la última palabra. La historia de Adán y Eva no termina con su caída, sino con la esperanza de que un día aquellos que creen en Dios volverán a caminar en su presencia, esta vez no en un Edén terrenal, sino en la gloria eterna que Él ha preparado para los que le aman. En el siguiente bloque, exploraremos cómo la muerte de Adán y Eva es una advertencia para la humanidad, pero también una invitación a tomar una decisión que cambiará nuestro destino eterno. La muerte de Adán y Eva no fue solo un evento trágico en la historia de la humanidad. Fue un mensaje claro de Dios para cada generación. Su caída no solo los afectó a ellos, sino que determinó el destino de todos sus descendientes. Desde 1906. Entonces, la humanidad ha vivido con la certeza de que tarde o temprano la muerte alcanzará a cada ser humano. Pero la gran pregunta es, ¿qué sucede después? Cuando Adán y Eva cerraron sus ojos por última vez, sus cuerpos volvieron al polvo de la tierra, cumpliéndose las palabras de Dios en Génesis 3:19. Porque polvo eres y al polvo volverás. Pero su historia no terminó ahí, porque aunque su carne desapareció, su alma siguió existiendo, enfrentando la realidad de lo que viene después de la vida. A lo largo de la Biblia, Dios nos deja claro que la muerte física no es el final. En Hebreos 9:27 se nos dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Adán y Eva no solo experimentaron la muerte en la tierra,
sino que también tuvieron que rendir cuentas ante Dios. Lo mismo sucederá con cada persona que ha pisado este mundo. Aquí es donde la historia de ellos se convierte en una advertencia para nosotros. Dios les había dado una oportunidad de obedecer, les había advertido sobre las consecuencias, y sin embargo, tomaron la decisión equivocada. ¿Cuántas veces en nuestra vida hacemos lo mismo? Sabemos lo que es correcto, conocemos la voluntad de Dios, pero seguimos nuestro propio camino, como lo hicieron ellos en el Edén. La diferencia es que hoy tenemos una opción que Adán y Eva no tuvieron. Ellos esperaban la redención que vendría en el futuro. Nosotros vivimos después de la cruz, después de la resurrección de Cristo. Jesús ya venció la muerte y nos ofrece la oportunidad de decidir dónde pasaremos la eternidad. Cuando Adán murió, dejó un legado de muerte y pecado, pero cuando Jesús murió y resucitó, nos dio la posibilidad de recibir vida eterna. La pregunta ahora es, ¿de qué lado quieres estar? ¿Seguirás el camino del primer Adán que llevó a la muerte o aceptarás el sacrificio del segundo Adán que llevó a la vida eterna? Reflexiona en esto. La muerte es una realidad para todos, pero lo que viene después depende de una decisión. Dios te ha dado la oportunidad de elegir. No cometas el mismo error que Adán y Eva. No ignores las advertencias de Dios, porque un día como ellos, cerrarás tus ojos en esta tierra, pero lo que suceda después dependerá de la decisión que tomaste mientras vivías. En el siguiente bloque hablaremos sobre el poder de la redención y cómo Cristo revirtió las consecuencias del pecado de Adán y Eva, ofreciéndonos la oportunidad de recuperar lo que se perdió en el Edén. Cuando Adán y Eva pecaron, la humanidad entera fue desterrada del Edén. Ya no había acceso al árbol de la vida, ya no podían caminar con Dios en la frescura del día como antes. La separación entre el hombre y su Creador era ahora una realidad, y la muerte se convirtió en una sentencia inevitable. Pero Dios nunca dejó que esa fuera la última palabra. Desde el momento en que pronunció su juicio en el Edén, también dio una promesa. Un día vendría un Redentor que aplastaría la cabeza de la serpiente y restauraría lo que se había perdido. Jesús es la respuesta a esa promesa. La Biblia lo llama el postrer Adán en 1 Corintios 15:45, porque vino a hacer lo que el primer Adán no pudo: vivir en perfecta obediencia a Dios y vencer el pecado y la muerte. Adán y Eva introdujeron la muerte al mundo, pero Jesús trajo vida eterna. Su sacrificio en la cruz fue el pago por el pecado que comenzó en el Edén, y su resurrección fue la prueba de que la muerte ya no tiene poder sobre aquellos que creen en él. Imagina esto por un momento. El primer Adán fue expulsado del Edén y apartado del árbol de la vida. Pero en Apocalipsis 2:7, Dios nos da una promesa increíble. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esto significa que lo que se perdió en Génesis será restaurado en la eternidad. Los que han creído en Cristo no solo serán perdonados, sino que volverán a estar en la presencia de Dios para siempre. El acceso al árbol de la vida será restaurado. Ahora reflexiona en esto. Adán y Eva no pudieron cambiar su destino después de la caída. Ellos murieron con la esperanza de que algún día Dios restauraría lo perdido. Pero tú tienes la oportunidad de asegurarte de que tu destino eterno sea la vida y no la muerte. El pecado sigue trayendo muerte a este mundo, pero la sangre de Cristo nos da la victoria. Solo hay dos caminos: el que lleva de regreso a la presencia de Dios o el que sigue la senda del primer Adán, terminando en separación eterna. La decisión es tuya.
En el siguiente bloque veremos cómo la Biblia describe el destino final de la humanidad y qué nos espera después de la muerte, dependiendo de la elección que hagamos en vida. Desde la caída en el Edén, la muerte ha sido el destino inevitable de todo ser humano. No importa cuán rico, poderoso o sabio sea alguien, todos enfrentaremos ese momento. Pero la gran pregunta no es cuándo moriremos, sino qué ocurrirá después. La Biblia nos deja claro que la muerte no es el final, sino el inicio de la eternidad. En Lucas 16, 22, 23, Jesús nos cuenta la historia del rico y Lázaro. Ambos murieron, pero sus destinos fueron completamente diferentes. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. Este pasaje nos revela algo crucial. La vida después de la muerte es inmediata y tiene dos destinos posibles. No hay un estado de espera ni una segunda oportunidad. O estamos con Dios o separados de Él para siempre. Cuando Adán y Eva murieron, su historia no terminó en la tumba. Como los primeros seres humanos, fueron los primeros en experimentar la separación de Dios en vida y posteriormente en la muerte. Pero lo que hicieron mientras vivieron determinó su destino eterno. Lo mismo sucede con nosotros. El libro de Apocalipsis nos da una imagen aún más clara del juicio final. En Apocalipsis 20, 12, 15 dice: «Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego». Esto significa que hay un juicio al final de los tiempos, y solo aquellos cuyos nombres estén escritos en el libro de la vida tendrán acceso a la eternidad con Dios. Pero la buena noticia es que Dios no quiere que nadie perezca. En Juan 3:16 nos recuerda que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el mensaje central del Evangelio. Aunque la muerte es segura, Dios nos ofrece un camino hacia la vida eterna. Ahora reflexiona en esto. Si murieras hoy, ¿dónde pasarías la eternidad? ¿Tu nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Has tomado la decisión de aceptar el regalo de la salvación? El destino eterno no se decide después de la muerte, se decide ahora, en vida. En el siguiente bloque hablaremos de la resurrección de los creyentes y la promesa de una nueva creación donde la muerte ya no existirá. Si la historia de Adán y Eva nos enseñó que el pecado trajo la muerte, la historia de Jesús nos muestra que la vida puede ser restaurada. La muerte no es el destino final de los que creen en Dios, porque la Biblia nos da una promesa increíble. Habrá una resurrección. En 1 Corintios 15, 51, 52, el apóstol Pablo declara algo impactante. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Esto significa que la muerte no es permanente para aquellos que han puesto su fe en Cristo. Un día seremos llamados a la vida nuevamente, pero esta vez con cuerpos glorificados, sin pecado, sin enfermedad, sin sufrimiento. Jesús mismo confirmó esta verdad cuando dijo en Juan 11, 25, 26: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente». Esta es la esperanza que tenemos. Adán y Eva murieron esperando la redención. Los patriarcas, los profetas y los discípulos partieron de este mundo con la fe de que Dios restauraría todas las cosas.
Y ahora nosotros vivimos con la certeza de que la resurrección no es una posibilidad, sino una promesa garantizada por la victoria de Cristo sobre la muerte. Pero la resurrección no es solo un evento aislado, es parte de un plan mayor, la restauración de toda la creación. En Apocalipsis 21:4, Dios nos revela el destino final de su pueblo. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Imagina por un momento cómo será ese día. La muerte, que ha reinado desde la caída de Adán, finalmente será destruida. No más despedidas, no más dolor, no más temor. La maldición del pecado será eliminada y Dios restaurará todo a su diseño original. Ahora piensa en esto. La resurrección es un hecho, pero ¿estarás entre los que resucitan para vida eterna? ¿Estás viviendo con la certeza de que este mundo no es el final? ¿Has puesto tu esperanza en Cristo, el único que tiene poder sobre la muerte? No hay mayor seguridad que esta. El que cree en Jesús vivirá para siempre. No importa lo que hayas hecho, no importa cuán lejos te sientas de Dios, aún hay tiempo para recibir esta promesa. En el siguiente bloque hablaremos sobre la nueva creación y cómo Dios restaurará todo lo que se perdió en el Edén, llevándonos a un destino glorioso donde la muerte ya no existirá. Desde la caída de Adán y Eva, la humanidad ha vivido bajo el peso del pecado y la muerte. Todo lo que conocemos está marcado por la corrupción, el sufrimiento y la fragilidad de la existencia. Pero Dios no dejó que la historia terminara así. Desde el principio, su plan ha sido restaurarlo todo. En Apocalipsis 21:1-3, el apóstol Juan tuvo una visión de lo que vendrá al final de los tiempos. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Este es el destino final de aquellos que han puesto su fe en Dios. Un nuevo Edén, una nueva creación donde no habrá más muerte, más dolor ni más separación. Si Adán y Eva fueron expulsados del Edén por causa del pecado, en la eternidad, Dios traerá a su pueblo de regreso a una tierra donde Él habitará con ellos para siempre. No habrá más distancias entre Dios y el hombre, porque su presencia será plena y eterna. Lo más impactante es que el árbol de la vida, aquel del cual Adán y Eva fueron apartados, volverá a estar en medio del pueblo de Dios. En Apocalipsis 22:1-2 dice: Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Dios restaurará lo que se perdió en el Edén, pero esta vez no habrá posibilidad de caída porque el pecado y la muerte habrán sido destruidos para siempre. Ahora piensa en esto. Adán y Eva fueron apartados del árbol de la vida, pero Dios te está invitando a volver a Él. El primer Edén se perdió, pero Dios ha preparado un Edén eterno para los que creen en Él. Hoy tienes la oportunidad de asegurarte de que serás parte de esa nueva creación. Nada en este mundo se compara con lo que Dios tiene preparado. La vida en la nueva creación será eterna, gloriosa y en perfecta comunión con Él. En el siguiente bloque hablaremos sobre cómo esta verdad debe transformar nuestra manera de vivir hoy y qué significa para nuestra fe en el presente.
Saber que Dios restaurará todas las cosas y que la muerte será derrotada para siempre no es solo una promesa para el futuro, sino una verdad que debería transformar la forma en que vivimos hoy. No estamos en este mundo solo para sobrevivir, para buscar placeres temporales o para acumular riquezas que no podremos llevar con nosotros. Estamos aquí para prepararnos para la eternidad. Jesús dejó claro que este mundo es pasajero. En Mateo 6, 19, 20 nos dijo: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Esto significa que nuestra verdadera inversión debe ser espiritual. Todo lo que hagamos en esta vida debe apuntar a la eternidad, porque al final lo único que quedará será nuestra relación con Dios. Saber que la muerte no es el final debería darnos paz en medio de la tribulación. No importa lo que enfrentes, no importa cuán difícil sea la prueba. Si tu vida está en Cristo, tu futuro está asegurado. La muerte ya no es un enemigo que debemos temer, porque sabemos que al cruzar esa puerta nos espera la presencia de Dios. Pero también es una advertencia. No podemos vivir ignorando la realidad del juicio eterno. En 2 Corintios 5:10, la Biblia nos dice: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esto significa que cada decisión que tomamos hoy tiene consecuencias eternas. Cada acción, cada palabra, cada momento que pasamos alejados de Dios es una oportunidad desperdiciada. Ahora, reflexiona en esto. Si murieras hoy, ¿podrías decir con certeza que has vivido para la gloria de Dios? ¿Estás invirtiendo tu vida en lo eterno o estás atrapado en lo temporal? ¿Estás asegurando tu lugar en la nueva creación o estás viviendo como si esta vida fuera lo único que importa? Saber que un día caminaremos en la presencia de Dios debería motivarnos a vivir con propósito, con fe, con entrega total. No podemos seguir viviendo como si tuviéramos todo el tiempo del mundo, porque la eternidad está más cerca de lo que imaginamos. En el siguiente bloque concluiremos con una reflexión final y un llamado a la acción que desafiará tu fe y te invitará a tomar una decisión hoy mismo. Si has llegado hasta aquí, quiero felicitarte. No muchas personas buscan la verdad con tanta profundidad, pero tú lo hiciste. Y eso significa que Dios ha hablado a tu corazón hoy. Hemos recorrido juntos la historia de Adán y Eva, la entrada de la muerte en el mundo, la promesa de redención, la resurrección de los creyentes y la restauración de todas las cosas en la nueva creación. Ahora solo queda una pregunta crucial. ¿Qué harás con todo esto? Porque hay algo que debes entender. Tú también morirás. Tal vez hoy, tal vez en muchos años. Pero llegará el momento en que cerrarás tus ojos en este mundo y abrirás los ojos en la eternidad. Y cuando eso suceda, solo habrá dos destinos: la presencia eterna de Dios o la separación definitiva de Él. Dios te está dando la oportunidad de decidir tu destino ahora. En Juan 5:24, Jesús dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Este es el regalo que Dios te ofrece. No tienes que vivir con miedo a la muerte. No tienes que cargar con el peso del pecado. No tienes que preguntarte si serás salvo o no. Dios ya preparó el camino. Solo necesitas aceptarlo. Por eso quiero pedirte algo importante. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si hoy has entendido que la vida eterna es real y que debes tomar una decisión, quiero que vayas a los comentarios y escribas esta frase: yo
elijo la vida eterna con Cristo. No es solo un comentario, es un acto de fe, una declaración pública de que has entendido la verdad y has decidido caminar con Dios. No te avergüences de confesarlo. Jesús dijo que aquel que lo confiese delante de los hombres, Él lo confesará delante del Padre. También quiero que tomes otro paso de fe. Dale me gusta a este video. ¿Sabes por qué? Porque al hacerlo estás ayudando a que YouTube lo recomiende a más personas que necesitan escuchar este mensaje. Tal vez alguien que esté a punto de rendirse, alguien que cree que no hay esperanza, alguien que necesita saber que la muerte no es el final. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Este canal no es solo contenido, es una comunidad de creyentes que buscan la verdad de Dios cada día. Antes de irte, quiero pedirte algo más. Quédate unos momentos en silencio. Deja que la música de fondo llene el ambiente. Cierra los ojos y habla con Dios. Dile lo que hay en tu corazón. Dile que lo necesitas. Dile que hoy has entendido que la vida eterna es real. Dale gracias porque, aunque la muerte entró al mundo por Adán, la vida eterna llegó a nosotros por Cristo. No pauses este video. Permanece unos segundos en la presencia de Dios, porque Él está aquí, porque su amor nunca ha fallado, porque hoy la decisión está en tus manos.